Pero nadie escapa a la verdad. Bart es el caso clásico del síndrome de falta de atención. ¿Lo dicen los presidentes? ¿Cómo voy a saberlo? Lo importante es que él hace que los niños sean inquietos y se distraigan. Hola, Mort, soy yo, Homero. ¿Qué? ¿Podemos irnos? Por favor, señor Simpson. Temo que debo expulsar a su hijo. Hola, hoy hablaremos del trastorno de déficit de ansiedad con hiperactividad o TDAH. Bueno, pero primero vamos a hablar de qué es un trastorno. Este hace referencia a la pérdida del equilibrio de algunas áreas de las personas que les causan incomodidad o molestia. Estas áreas pueden ser la cognitiva, la afectiva, la interpersonal, la somática y o conductual. Bueno, bien, ahora para definir TDAH, algunos autores refieren que es importante tener en cuenta 3 elementos claves. 1. La disminución en la atención. 2. La hiperactividad. Y 3. La impulsividad. Bueno, es importante mencionar que, de acuerdo a algunos autores, en promedio, el diagnóstico de TDAH se da a niños entre los 10 y los 12 años. De acuerdo con estos mismos investigadores, indican que la prevalencia de este diagnóstico se da principalmente en niños que en niñas. A medida que el niño va creciendo, los síntomas de hiperactividad tienden a desaparecer. Por el contrario, los síntomas de déficit de atención pueden mantenerse y pueden presentarse en edades adultas. Dado que el DSM-5 refiere que es un patrón persistente tanto de inatención como de hiperactividad e impulsividad, de acuerdo con este mismo manual diagnóstico, se deben cumplir al menos en los últimos 6 meses 6 de los siguientes síntomas: dificultades para mantener la atención durante el desarrollo de una tarea, dificultades para prestar atención a los detalles de la tarea que realiza, o inclusive cuando olvida algunos de los objetos con los cuales debe desarrollar las tareas que se le piden. Adicional a esto, otros síntomas relacionados con la inatención son: normalmente olvida las actividades cotidianas que realiza, se distrae con respecto a algunos estímulos externos, pierde las cosas que necesita para hacer tareas y con frecuencia se molesta cuando se le pide mantener una tarea durante mucho tiempo. En cuanto a los criterios para hiperactividad e impulsividad, los que normalmente se refieren de acuerdo al manual diagnóstico son que juega y golpea con las manos y con los pies, no permanece tranquilo, se siente que siempre está ocupado, responde antes de que se termine de realizar la pregunta, le cuesta esperar ya sea una fila o mantenerse en su lugar quieto. También cabe mencionar, los síntomas deben presentarse al menos en 2 o más contextos, ya pueda ser en el colegio, en la casa o cuando se relaciona con otros niños. Algunos trastornos con los que puede relacionarse son los trastornos de ansiedad, los trastornos del aprendizaje o incluso un trastorno negativista oponente. También es importante que al momento de realizar este diagnóstico se clarifique la gravedad actual del trastorno, ya sea leve, moderado o grave. Algunos autores como Mena y Borges en el año 2016 afirman que existen factores que pueden aumentar la probabilidad, mas no son necesarios para el desarrollo del trastorno. El consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias psicoactivas pueden influenciar altamente durante la etapa prenatal. Vale la pena nombrar 2 modelos teóricos. El primero es el de Russell Barkley, que se define como el déficit en las conductas gobernadas por reglas. Barkley y sus colaboradores le dan prioridad a una característica en los niños con este trastorno, y es la insensibilidad o falta de respuestas ante las consecuencias gratificantes o negativas de su comportamiento. Por ejemplo, un niño con este trastorno diría: no me importa si me dan un helado o me pegan, porque no encontraría el valor diferencial entre cada consecuencia. Por otra parte, las conductas gobernadas por reglas son esenciales en este modelo porque se afirma que los niños con hiperactividad tienen deficiencia en este tipo de conductas. Por ejemplo, los padres podrían utilizar tareas como: si no cumples con tus deberes, no podrás salir a jugar. De esta manera estarían reforzando este tipo de comportamientos en los niños con este trastorno.
El segundo modelo es el atencional de Virginia Douglas. Esta mujer revolucionó el campo de la investigación porque presentó datos increíbles en donde se reflejó que no todo niño con este trastorno presentaba déficit en procesos de aprendizaje, excepto los niños con problemas de audición y memoria a corto plazo, entre otras causas. Algunas características básicas de este comportamiento son el rechazo a prestar atención en tareas con dificultad, la tendencia a recibir gratificación inmediata sin espera alguna y la poca capacidad de control ante estados de alerta y respuestas impulsivas. Para Virginia Douglas también es importante las pautas de crianza, es decir, si el niño creció en una familia muy directiva o desordenada influye bastante o si por el contrario recibió premiación ante comportamientos de impulsividad. Por último, se hace una asociación. Continuas experiencias de fracaso igual a deficiencias, lo que trae consigo falta de esfuerzo, mantenimiento y organización de la atención. En algún tiempo hubo un mito que la poca exposición a la radiación solar y los colorantes en las comidas era un detonante importante de este trastorno. Esto trajo consigo cambios en los contextos escolares, pero luego se desmintió. Bien, ahora hablaremos de algunos ejemplos de estrategias de evaluación para TDAH. Iniciaremos con las entrevistas. Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o abiertas. En el caso de TDAH usualmente se hacen estructuradas para manejar un poco mejor las cosas. Las entrevistas buscan recolectar información en las diferentes áreas y generar un canal de comunicación con los entrevistados. Se hacen 3 espacios. 1 con el niño o adolescente, 2 padres, tutores o cuidadores y 3 un espacio en el que estén todos juntos. Bien, ahora también tenemos la escala de Magallanes. Estas son un listado de preguntas que al finalizar se revisan las diferencias y semejanzas entre las respuestas. Se revisa el desarrollo intelectual lógico del niño, el retraso en el desarrollo intelectual del niño y la intelectualización precoz del niño. Esta escala se aplica entre los 3 y los 7 años. Pero bien, los padres y profesores también hacen parte del contexto de los niños y para esto se utiliza cuestionarios de evaluación de Conners. Son un listado de preguntas que ayuda a detectar los problemas ya mencionados anteriormente de TDAH. También se hacen unos test, que puede ser el test de caras o el test del efecto Stroop, que son un poco más dinámicos, que ayudan a los niños para todo el tema de la atención. ¡Ay, caramba!